sois bienvenue à la 6e clase de français langue étrangère pour 10e année. En español, buenos días, sean bienvenidos a la 6ª clase de francés lengua extranjera para 10º grado. Comencemos entonces a presentar. Listo. Vamos a fijar nuestra presentación en el centro de la pantalla para que sea posible que todos la vean. Bien. Como les decía, 6e clase. Y fieles a lo que hemos pactado desde el principio, hoy es sábado. En el inicio del chat les he dejado justo la línea de la fecha para que ustedes en casa escriban cómo es la fecha de hoy en francés. Como se dice sábado, el número se pronuncia 14 y estamos ya en agosto. ¿Cómo se escribe agosto? Y les doy un dato. Agosto tiene un acento circunflejo, lo que significa que hay que ponerle un poquito de atención a la escritura. Entonces, la frase pour cette semaine, la frase motivacional de esta semana es: la famille, c'est là où la vie commence et où l'amour ne finit jamais. La familia es allá donde la vida comienza y donde el amor no termina jamás. Y como pueden ver, las frases de la semana siempre están relacionadas con el tema. Por lo cual, esto viene a ser el spoiler de cuál es el tema de hoy. Listo. Vamos a seguir con esta. La chanson recommandée de la semaine, Le plus fort du monde, de Embla, para aquellas personas a las que les gusta mucho la música urbana y el rap. Esta es una canción perfecta. También porque ayuda a desarrollar la velocidad a la hora de pronunciar las palabras. Pero no se preocupen que para hacer un rap, en realidad esta canción es un poco lenta, lo cual les va a permitir que eventualmente lleguen a cantar parte de ella si hacen el ejercicio correctamente. ¿Cuál es el reto de la semana? Ustedes van a buscar esta canción y la van a escuchar 2 veces en la mañana y 2 veces en la tarde durante 2 días. Ya el tercer día buscan la letra de la canción y empiezan sus esfuerzos para cantarla mientras la escuchan. Entonces, 2 veces en la mañana, 2 veces en la tarde o en la noche, y ya al tercer día de estar haciéndolo de esa manera, busquen la letra e intenten cantarla mientras la escuchan. Entonces, el tema de hoy, la familia, o sea, la familia. ¿Cuál es el objetivo? Valorise l'importance de relación de familia. Es decir, valorar la importancia de las relaciones familiares. ¿Cuál es el contenido de esta lección? Adjetivos posesivos, algunos pronombres tónicos, los miembros de nuestra familia, los verbos que utilizamos para hablar de ellos, algunos verbos irregulares, también adjetivos calificativos y, si nos queda tiempo, partes del cuerpo, y al final, nuestra checklist. Bien, vamos a empezar por la parte técnica. ¿Por qué? Porque para poder hablar de nuestros miembros de nuestra familia, es necesario que nos aprendamos cómo se utilizan los adjetivos posesivos.
pero ¿qué es un adjetivo? Un adjetivo es una palabra que va a acompañar al sustantivo o nombre. Recuerden que en francés sustantivo es nom, para calificarlo, para determinarlo, para expresar características y propiedades de un sustantivo. Y también ella es una palabra variable. El adjetivo como palabra es variable porque se transforma y puede ser un cambio completo dependiendo del género y el número del sustantivo al que va a acompañar. Y bueno, los adjetivos se pueden clasificar según la función que cumplen y según el sentido que aportan. Y sería de la siguiente manera: calificativos y por el otro lado determinativos. Entonces, los adjetivos posesivos pertenecen a la clase de los adjetivos determinativos. ¿Y qué nos indica? Su palabra, su nombre, nos indica que este adjetivo, cuando aparece en compañía de su determinado sustantivo, lo que va a hacer es que va a indicar que una cosa o ser le pertenece a otra cosa o ser. En un rato lo vamos a ver. Y su función principal es referirse al ser u objeto poseído. Entonces, aquí va a existir una concordancia entre el género y el número con este otro ser, lo que les decía hace unos segundos. Quiere decir que los adjetivos posesivos tienen género y número, es decir, pueden ser masculinos, femeninos, plurales. Y eso va a depender de si la palabra, hablando de sustantivo al cual van a acompañar, es masculino, femenino o plural. Entonces, aquí a la derecha tenemos una imagen de cuáles son estos adjetivos. En realidad, solamente es un grupo de adjetivos posesivos que son los que vamos a utilizar para hablar de nuestra familia. ¿Por qué? Porque como tienen género y número, ellos cambian dependiendo de si es una persona quien habla, si son varias personas quienes hablan. Si es una persona quien habla, tenemos que ver primera, segunda, tercera persona. Pero en realidad hoy nos concierne la primera persona, que es yo, o sea, yo. Entonces, en español, todo esto significa mí. Es decir, en español solamente existen dos, mi y mis, ¿verdad? Pero en francés es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque en francés existe mon, si la palabra es masculina, y ma, si la palabra es femenina. Ya cuando hablamos de plural, sea masculino o femenino, lo que en español sería mis, decimos me, como lo tenemos en la imagen. Entonces, aquí en la imagen también tenemos ejemplos. También tengo que decirles que cuando la palabra empieza con H o vocal, no importa si es masculino o femenina, siempre y cuando sea plural, claro está. No, singular, perdón, claro está. Se usa mon. Y por eso es que ustedes pueden ver excepciones donde dice mon. Por ejemplo, palabra masculina, mon livre, mon arbre. Palabra femenina, cuando empieza con H vocal, justamente lo que les acabo de explicar. Mon école. École es un sustantivo femenino. Ustedes pueden observar que école termina en E. Mon horloge empieza con una H y lo que usted va a escuchar es una vocal, que es la O. Entonces, en esencia, realmente mon se utiliza para masculino, pero esto vendría siendo como una excepción que tenemos que aprendernos, porque de lo contrario usaríamos ma con estas palabras femeninas porque ma es femenino, pero sería un error, además de que no sonaría muy bonito. Entonces, vamos con ma. Se utiliza con las palabras que son sustantivos femeninos, como ma clase. Clase en español, es un sustantivo femenino.
Y pueden ustedes comprobarlo que ese sustantivo femenino cumple con la regla de que generalmente los femeninos terminan en E. Entonces, vamos a los plurales. Mis en español se dice me, tanto para femenino como masculino. Me libre, mes apre, me classe, mes école. Cuando lo pronunciamos, recordemos el tema de la liaison. Y es por ello que cuando hablamos de mis libros, yo digo me libre. Pero cuando digo mis árboles, mes árboles. Ponemos esta Z en vez de la S y pegamos la siguiente palabra y vamos a pronunciarlo como si esto fuese una sola palabra. Bien, entonces, para aclarar, porque esta duda puede surgir, la forma de mon o de ma no va a depender del género de la persona que habla, va a depender del género de la cosa o persona de la cual se habla, ¿sí? Entonces, eso es muy importante recordarlo para evitar las confusiones. Es decir, si la persona que hace la oración, si la persona que está hablando es un varón, pero está hablando de su casa, ma maison, él dirá ma maison igual, porque maison es un sustantivo femenino, entonces va con ma. Si él está hablando de su esposa, él va a decir ma femme, mi esposa, mi mujer. ¿Por qué? Porque mujer es un sustantivo femenino. Entonces, hay que ponerle su adjetivo posesivo que le corresponde. Bien, ahora vamos a hablar de los pronombres tónicos. Los pronombres tónicos son unos pronombres que se utilizan muy seguido de sujeto de la oración, muy parecido a los pronombres personales. Y hay 4 razones para utilizarlos o cuatro ocasiones en las cuales podemos verlos en una oración. La primera, cuando un nombre aparece solo en la oración. Por ejemplo, ¿quién? Mixila Méndez. Y la respuesta a eso, moi. Eso sería ¿quién es Mixila Méndez? Y la respuesta, yo. Detrás de una preposición, por ejemplo, chez moi. Chez es la preposición que significa en casa de o donde fulano o donde mengano, ¿no? Entonces, chez moi, en mi casa. Para reforzar o para insistir. Esto es muy, muy estilo francés y se llama mise en relief. C'est moi qui dois enregistrer la video. Soy yo quien debe grabar el video. C'est moi. Moi. Ahí está el pronombre tónico. Para marcar un contraste. Por ejemplo, Alex est technicien. Moi, je suis profesor. Pueden observar que la segunda parte de la oración, moi, ahí está el pronombre tónico, je, el pronombre personal. Soy profesor, y ahí está el resto de la oración. Esto es como para marcar un contraste entre dos ideas. Entonces, on va sur la page 47, es decir, vamos a la página 47 de nuestro módulo. Y aquí tenemos los miembros de la familia. Pero no es cualquier familia, porque una cosa es hablar de la familia y otra cosa es hablar de nuestra familia. Entonces, no se confundan si en esta lección, si en este dossier tenemos la palabra activité. Realmente esto es una práctica. Si quieren, para evitar las confusiones, le pueden pasar una línea a la palabra activité y escribir pratique o exercice, si gustan.
Entonces, ¿cuál es la indicación de esta práctica? Ajoutez sur la ligne l'adjectif possessif correspondant au membre de sa familia. Agregue sobre la línea el adjetivo posesivo correspondiente al miembro de su familia. Entonces, tenemos doble propósito en esta práctica, porque por un lado, podemos observar realmente el vocabulario de nuestra familia con su adjetivo posesivo correspondiente en español. Y por el otro lado, tenemos la oportunidad de desarrollar el uso de los adjetivos posesivos en francés. Pueden observar, hay 4 columnas. La primera columna corresponde a la parte en francés de la segunda columna. La tercera columna corresponde a la escritura en francés de la cuarta columna. Es decir, tenemos en español y en francés cada una de estas expresiones. ¿Qué le falta? Solamente poner el adjetivo posesivo que le corresponde. Entonces, vamos a ver si es posible desarrollar algunas de estos postulados. A ver, yo quisiera que Graciela observara en su página 47 esta pequeña práctica y me dijera si puede a través del chat o también vale, si usted lo contesta en audio, algunos de nuestros adjetivos posesivos que estamos buscando aquí. Por ejemplo, con parent, père, mère. Si yo digo mis padres, si yo digo parent. Ahora, para resolver esto en casa, tenemos dos formas. La primera es preguntarle a nuestro mejor amigo, es decir, el diccionario. Cuando usted busca una palabra en el diccionario, porque claro, aquí está el significado en español, pero si usted lo busca en su diccionario, va a encontrar el mismo significado y al lado va a encontrar unas abreviaturas. Probablemente lo que va a encontrar será NFO, NM. N de nom, es decir, sustantivo, y F de femenino o M de masculino. Si le aparece F de femenino, ya usted sabe la primera parte de la interrogante. O si le aparece M de masculino, ya usted sabe la primera parte de la interrogante. ¿Qué tenemos que preguntarnos ahora? Que ya sabemos si es femenino o masculino. ¿Esto es singular o es plural? Y para eso sí van a tener que ir a la regla de los plurales. Recuerden que hace unos cuantos dossier hablamos sobre los plurales y los singulares. Los plurales generalmente terminan en S, algunos terminan en Z, otros terminan en X. Entonces es bueno que regresen a esa página y observen la regla de los plurales. Entonces, tenemos que pronunciar parents, padres, père, padre, mère, madre, fille, hija o muchacha, también vale, sœur, hermana, petits enfants, nietos, mari, esposo, cousine, prima, tante, tía, niece, sobrina, grand-parent, abuelos, grand-père, abuelo, grand-mère, abuela, fils, hijo. Aquí hacemos un alto, porque generalmente, como decimos en buen panameño, nos comemos es la S final, ¿verdad? Pero aquí, al pronunciar, la que no estamos pronunciando es la L.
porque hijo se escribe F-I-L-S. Entonces, aquí la que no estamos pronunciando es la L. Eso es una excepción. Y es importante que le pongamos atención a este tipo de palabras que son la excepción a la regla general para no cometer errores. Entonces, fils, frère, hermano, petit fils, nieto, femme, esposa, cousin, cousin, prima, cousin, primo, oncle, tío, neveu, sobrino. Entonces, vamos a pasar con la siguiente práctica. Esto lo vamos a hacer en casa con calma, es decir, en teoría esto es una actividad asincrónica. Es importante que yo se las explique para que puedan realizarla con más confianza. Entonces, usted lo que va a hacer primero, regresar a la tabla de fonema, que la encontramos en la unité 0. Y se va a repasar cómo se deben pronunciar distintas combinaciones de letras. Después de eso, entonces usted va a regresar a esta página. Esto que le estoy mostrando en pantalla aparece en nuestro módulo. Entonces, y va a leer este extracto que tenemos en pantalla en el punto 2. Recuerden, esta actividad realmente es una práctica. Entonces, para evitar confusiones, si usted siente que es buena idea, pásele una línea a la palabra actividad 3, porque realmente esta es una práctica formativa o un ejercicio, como usted guste llamarle. Bien, hablemos de los verbos que utilizamos para hablar de nuestra familia. Aquí están los 4 verbos que ustedes y yo ya conocemos de ese presente. S'appeler, habiter, être, avoir. Pero anteriormente usamos primera persona. Ahora ya no vamos a usar primera persona. Porque si vamos a hablar de cada uno de los miembros de nuestra familia, yo no puedo decir yo. Yo puedo decir mi prima, pero cuando yo digo mi prima, ya no estoy hablando de mí, estoy hablando de mi prima. Y es otra persona que no está en la conversación. Eso es decir, tercera persona. Lo que significa que en español estaríamos hablando de él y de ella. Y en francés estaríamos hablando de il y de él. Generalmente no vamos a usar on para esta tarea, a menos que la oración sea un poco más complejo y eso ya depende de ustedes. Entonces, si ustedes se fijan, aquí nos quedaríamos solamente con el tercer bloque. Il s'appelle, elle s'appelle. Il habite, elle habite. Il est, elle est. Il a, elle a. Y lo vamos a hacer como cuando nos presentamos, nada más que no estamos hablando de nosotros, estamos hablando de ellos, de cada uno de ellos y ellas. También, hablando de eso, si usted quiere hablar de que tiene varios hermanos, varios tíos, varias tías, varios primos y primas, entonces va a usar el plural. Il s'appelle, elle s'appelle, ils habitent, elles habitent, ils sont, elles sont, ils ont, elles ont. Sin embargo, en realidad es mucho más fácil que ustedes hablen en singular de cada uno de sus primos, tíos, tías, hermanos, hermanas, según sea el caso. También hay algunos otros verbos que es bueno conocer, que están en nuestras páginas del módulo de décimo. Verbos como faire, que es hacer, dire, que es decir, prendre, que es agarrar, pouvoir, que es poder, voir, que es ver, savoir, que es saber. Entonces, vamos a seguir.
Ah, ustedes deben estarse preguntando, esos numeritos sobre los verbos, ¿qué son? Resulta que cuando se utilizan referencias de un libro o de algún sitio en internet, podemos poner pie de página en nuestras investigaciones. Entonces ustedes notarán que en la parte de abajo hay una serie de enlaces de internet que ustedes, si los copian exactamente como están escritos en un buscador, le van a llevar a usted exactamente a la página completa de cómo se conjuga en todos los tiempos y modos cada uno de estos 6 verbos que tenemos en pantalla. Entonces, eso se ha dejado allí en el módulo con el propósito de que si usted quiere saber más de cómo se conjuga realmente el verbo en más tiempos y más modos, lo podría saber sin ningún problema solamente yendo a esos enlaces que están en la parte de abajo de la página. Entonces, hablemos del arbre genealógico. En español sería el árbol genealógico. ¿Qué es eso? Un cuadro descriptivo que muestra las relaciones y orígenes y descendencia de una familia. Esto en nuestro módulo lo podemos ver en la página 47. Y justamente aquí hay 2 imágenes de árboles genealógicos. Y lo que yo les decía, en la imagen de abajo, en la imagen de arriba, tenemos solamente como las representaciones de estos miembros de la familia, pero no hay nada escrito. En la imagen de abajo tenemos con el adjetivo posesivo que le corresponde. Mon grand-père, ma grand-mère, ma mère, mon père, mon oncle, ma tante, mon grand frère, que ese es el hermano mayor, moi, que sería yo, en vez de decir je, en esta ocasión, cuando hablamos del árbol genealógico, moi, decimos moi. Y aquí está cada uno con su posesivo, excepto cuando hablamos de nosotros mismos. Recuerden, allí es que vamos a usar el pronombre tónico, moi, en vez de el pronombre personal, que sería je. Entonces, aquí hay una actividad en la página 47, justamente la que yo les digo que parece, es una práctica, dice activité 2. Imaginez que cet arbre généalogique, c'est de votre famille. Et vous devez écrire à côté ou sur chaque image le membre de la familia. En español sería, y que está escrito en nuestro módulo, imagine que este árbol genealógico es el de su familia. Usted debe escribir bajo cada imagen o al lado el miembro de la familia al que le corresponde. Y aquí hay un ejemplo. Janine E. Estaría una línea y abajo ya resuelto. Janine E. ma fille. Entonces, vamos a verlo primero en nuestro módulo directamente. Recuerden que a mí en realidad me gusta mucho no solo mostrarles la presentación, sino también me parece que es importante que ustedes puedan observar en pantalla cómo se ve el módulo, ¿sí? Y aquí está. ¿Bien? Aquí está. Ven, aquí está el inicio de nuestra, aquí está el inicio de nuestra lección, la unité. Aquí está el contenido, la frase de la semana,
pueden observar que la palabra U tiene su acento grave, porque no es como cuando uno dice o, esto, sino es como cuando uno dice dónde. Entonces recuerden que la tablet de Phoneme les va a ayudar a determinar cómo se supone que debe sonar. Entonces aquí está la imagen de la que sobre la cual yo les estuve explicando el uso de algunos de los adjetivos posesivos, en especial, específicamente solamente los que vamos a utilizar para hablar de nuestra familia, nuestra familia. Aquí está la práctica, en la página 47. Recuerden, si ustedes sienten que se van a confundir con la palabra activité, pásenle una línea y pongan arriba la palabra pratique. Recuerden, pratique en francés termina en E y no lleva C como en español. Y recuerden, en la primera y en la tercera columna vamos a colocar nuestros adjetivos posesivos que le corresponden según cada sustantivo relativo a los miembros de la familia. Entonces, estas otras prácticas, esta es la que les acabo de explicar. Imagínense que este es su árbol genealógico y usted le va a escribir. Y aquí está la activité 3, que es la actividad de leer, para que ustedes tengan la oportunidad de intentar cómo es la lectura en francés. Y esto es lo que yo les decía. Eso no se ve en la presentación, pero cada uno de estos links le permitirá a usted observar cómo se conjuga cada uno de estos verbos. Aquí están todos en tiempo presente del modo indicativo, pero cuando usted entra a la página, usted lo verá en presente, en pasado, en futuro, en todos los tiempos y varios modos que existen para conjugar los verbos en francés. Entonces, es importante que ustedes supieran esto, porque tal vez en algún momento quieran hacer uso de estos verbos en otro tiempo que no sea presente. Entonces, vamos a hablar sobre las partes del cuerpo. En la siguiente página, que es la página 49, 49, tenemos una imagen de un niño y cuáles son las diferentes partes del cuerpo. Entonces, si gustan, allá en casa pueden poner en español al lado de cada una de estas palabras, cada una de estas expresiones, qué significa, ¿verdad? La tête, la cabeza, l'œil, el ojo, le nez, la nariz, la bouche, la boca, les cheveux, los cabellos, porque en español, cuando decimos el cabello, este es un sustantivo que es singular, aunque sean miles de cabellos lo que tenemos en nuestra cabeza. Sin embargo, en francés, que pareciera tener mucho más sentido, hablamos de los cabellos, les cheveux, l'oreille, le cou, el cuello, l'épaule, la espalda, la main, la mano, le bras, el brazo, le cou, el codo, l'estomac, el estómago, les doigts, el dedo, le genou, la rodilla, la jambe, la pierna, le pie, el pie. Entonces, vamos, espero que en casa hayan estado escribiendo el significado de cada una de las partes de nuestro cuerpo
porque son importantes. Más adelante tal vez nos toque describir a una persona, ¿verdad? Entonces, vamos a volver a la presentación porque tenemos que hablar sobre nuestro parcial. Y bien, bien. Como podrán observar, nuestro parcial precisamente se trata de hacer nuestro árbol genealógico en francés. Y usted lo va a hacer, puede ser en PowerPoint, puede ser en Word, puede hacerlo a mano y agregarlo en un PowerPoint o eh, o en un Word, la parte de dibujar el árbol y poner a los miembros de la familia, si usted quiere puede poner hasta una foto de cada uno, o simplemente, como lo hemos hecho en la presentación y como pueden ustedes observar en el módulo, pueden ponerle unas imágenes que los representen, aunque no sean exactamente solo los miembros de su familia. Entonces, esa es una parte, ¿no? Usted dibuja el árbol o pone la imagen de un árbol y va a colocar a cada uno de los miembros de su familia en ese árbol genealógico. Le va a poner entonces la relación que tiene cada uno de ellos con usted. Vamos a volver entonces a la imagen. Como podemos ver, así como lo vemos en esta imagen de la parte de abajo, se pone la imagen de cada miembro de la familia con su rayado correspondiente y la relación que tiene cada uno de ellos con usted. Es decir, si es la abuela, no va a poner usted la abuela, usted va a poner mi abuela y lo va a poner en francés. Todo esto va en francés. La única cosa que yo quiero en español son los nombres de los miembros de su familia. Entonces, usted tiene dos opciones. La primera, o pone la explicación toda allí en el árbol, o hace el árbol y pone solo los nombres y la relación que tiene cada uno de ellos con usted. Y entonces abajo, usted me va a explicar cada uno de los miembros que presentó. Por ejemplo, si yo en mi árbol pongo a mi mamá, mi papá, mis tres hermanos, y tal vez hasta el perro, porque algunas personas consideran que las mascotas son miembros de la familia. Esos son los que vamos a poner. Pero entonces, si vamos a poner esas 5 o 6 personas, a cada una de esas 5 o 6 personas usted tiene que escribirle una pequeña reseña en francés. ¿Y qué tiene que poner allí? El nombre de la persona, pero no me va a poner solo el nombre. Usted me tiene que poner la oración para presentar a esa persona. Il s'appelle fulano de tal. Il a 41. Il habite à David. Il est ouvrier. Il est mon père. En español, eso hubiera sido, él se llama fulano de tal, él tiene 40 años, él vive en David, él es obrero y él es mi padre. Es un ejemplo, ¿verdad? Y cada uno de los miembros que usted me puso en el árbol tiene que presentarlo, tiene que hacerle un parrafito pequeño. Son pocos datos. Y pueden ustedes observar que en nuestro módulo está toda la información que usted necesita para escribir ese párrafo. Después que ya usted tiene la presentación de cada uno de los miembros de su familia, entonces usted puede ponerla sea en un Word o sea en un PowerPoint, ¿verdad? Conste, si la parte del árbol
O si esto usted lo hizo todo a mano, tengo un par de indicaciones para usted. Uno, me lo escanea. ¿Por qué? Porque no importa si la base de esto fue a mano, fue en PowerPoint o fue en Word, en el sistema yo solamente quiero PDF. Y sí, sí se puede escanear utilizando el Google Drive. Tiene una opción para escanear, o sea, tomar una foto y convertir esa foto en un documento de PDF. Entonces, las tres opciones son válidas, pero en el ClaroLine usted solamente puede subir un PDF, un solo documento por cada uno de ustedes. Y si se les ocurre mandar alguno porque usted cometió algún error y quiere corregirlo, eso también es posible. Yo voy a calificar solo el último documento que usted envió. ¿Por qué? Porque si usted me envía varios documentos, significa que estaba corrigiendo errores. Y probablemente el último documento que usted subió es el que está ya listo y corregido. Pero en principio, revisen primero antes de enviar, revísenlo varias veces, luego conviértalo en formato de PDF y póngale su nombre para que aún sin abrirlo yo sepa que ese documento le pertenece. ¿Sabe por qué? Porque si yo le doy clic a su documento, el documento se va a descargar. Y si ese documento no tiene su nombre, yo voy a tardar más tiempo buscando documento por documento para saber cuál es el que le pertenece a usted. Entonces, para evitar esto y calificar más rápido, usted me va a poner como nombre del documento lo siguiente: apellido, nombre, 10D, parcial 2. El ejemplo dice, apellido, Méndez, nombre, Mixila, grupo, 10D, guión, parcial 2. Ese es el nombre. Claro, el apellido va a ser el suyo, el nombre va a ser el suyo. Entonces, antes de convertir esto en PDF, recuerden que es muy importante agregarle la bibliografía y la citografía. Así como usted lo ve en su módulo, que esto tiene las referencias de los links a donde usted puede encontrar la conjugación completa de los verbos del cuadro. Asimismo, al final de este trabajo, es importante que usted agregue los links de donde usted sacó su información. Claro que si usted en realidad hizo este trabajo solamente con las páginas del módulo y con su mejor amigo físico que usted tiene en casa, el diccionario, usted me va a poner módulo de décimo de francés, página tal, tal y tal, y diccionario de la editorial tal, el que tenga usted allá en casa. Allí sí no es necesario poner las páginas. Si es un diccionario virtual, entonces usted, las palabras que buscó, copie, cuando entra a ver la palabra que buscó, copia arriba el enlace completo y entonces lo pone al final de su trabajo. Entonces, recuerden, pongan su bibliografía y su citografía antes de convertirlo en PDF, porque después que lo convierten en PDF, ya no van a poderlo modificar porque es como si estuviesen viendo una foto. Ahora, ¿cuánto vale esto? Vale 60 puntos. Entonces, aquí vamos a calificar creatividad y orden. Vale 5 puntos. Seguir indicaciones, 5 puntos. Bibliografía y citografía al final del trabajo, 5 puntos. Ortografía, 5 puntos. Puntualidad y responsabilidad, 10 puntos. El contenido, son 30 puntos. Aquí dice 10 de marzo, eso es un error, porque ahorita en la checklist ustedes se van a dar cuenta de cuál es la fecha que aparece en el sistema de ClaroLine y esa es la que vale.
Entonces, esto que tenemos en pantalla es cómo es que uno escanea a través de Google Drive. Usted entra a Google Drive, va a pulsar el icono de más que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla. Allí se va a abrir un menú. Entre otras cosas dice escanear. Le va a hacer clic a escanear. Se va a abrir la cámara para tomarle la foto a su documento. Usted le va a tomar tantas fotos como necesite. Asegúrese de que salgan bien nítidas. Por cierto, aquellos que quieran hacerlo a mano para después escanearlo y subirlo al ClaroLine, yo les voy a calificar la nitidez y que la letra se pueda entender. Eso es importante. ¿Por qué? Porque ustedes estarían haciendo un esfuerzo que tal vez sea extra, más allá de simplemente hacerlo a través de la computadora. Entonces eso yo lo voy a tomar en cuenta. Y entonces, tome tantas fotos como usted necesite, asegúrese, como le digo, que salga correcta, que la imagen salga completa, que se pueda ver lo que usted escribió. Y entonces, cuando haya tomado las fotos necesarias, hace clic en guardar. Allí se le va a abrir un cuadro para ponerle nombre al archivo. Entonces es ahí donde usted le va a poner el nombre que yo les digo. Apellido, nombre, 10D, parcial 2. Quiero que observen la bibliografía y citografía de la clase de hoy. Por supuesto, la bibliografía principal es nuestro módulo de 10º del Instituto Nueva Luz. También el diccionario que usa la profesora, en este caso es el diccionario de la editorial Larousse. Y algunos webs para reforzar lo que ya existe dentro de nuestro módulo. Entonces, la checklist tiene 3 partes. Primera parte, hace rappelé para acordarse. Invitados a hacer el reto de la canción de la semana para que puedan practicar la pronunciación de los sonidos de la francofonía. Igualmente, regresen cada vez que necesiten a nuestra tabla de fonemas para que repasen cómo se supone que se deben pronunciar ciertas combinaciones de letras, para que puedan pronunciar la frase de la semana y para que puedan hacer la práctica de lectura que figura en nuestro módulo. Y el día de la consulta, importante, martes y jueves, de 2 a 4 de la tarde, puede ser por WhatsApp o puede ser por correo, igual me llegan las alertas. Parte 2, sé que no sabón. Hasta el momento tenemos investigación sobre los acentos del francés, taller de clasificación de saludos, taller de autopresentación, investigación sobre la conjugación de verbos, investigación sobre la Revolución Francesa, el taller de la clasificación de alimentos y el parcial número 1. Esas son las cosas que debemos ya tener. Si a alguno de ustedes les hace falta entregar algo de esto, por favor, dense prisa. Entonces, parlons sur l'avenir, que es la tercera y última parte de nuestra checklist. Lo que tenemos pendiente, uno, lo que deban, vayan entregándolo y saben que si no tienen excusa, van perdiendo, mientras más se demoren, de los puntos aquellos de responsabilidad y puntualidad. Pendiente, activité C, que es un taller sobre la Maison, dentro del dossier de la Maison, pero eso se los anuncio porque lo vamos a ver el sábado 21 de agosto. Parcial número 2, lo empezamos a hacer hoy, porque ya entonces hoy quedó explicado el tema de la familia, y lo podemos entregar como última fecha el 28 de agosto, a la hora de siempre, 23:59. El proyecto de los 20 puntos, que es contestar algunas preguntas sobre la docencia que hubo el día 7 de agosto, tenemos que hablar de eso. Hay un pequeño error en las indicaciones, toda vez que yo he eliminado algunas de las preguntas porque me pareció que 12 preguntas era demasiado para tan solo 20 puntos.
Entonces eliminé algunas preguntas y olvidé modificar las indicaciones. Entonces, para aquellos que no lo han entregado, las 3 últimas preguntas de desarrollo van en español. La pregunta 5 y 6 es son las que hay que contestar en francés. Eso con ayuda del módulo usted lo puede hacer perfectamente. Y la pregunta de la 1 a la 4 es de escoger la respuesta correcta, ya sea subrayando o resaltándola. Y esto ahorita mismo está cerrado, pero va a quedar abierto hasta el día del parcial número 2, para que tengan oportunidad de, si necesitan corregir algo que han contestado, lo puedan hacer. Y voilà. Entonces, vamos a detener la presentación. Entonces, yo voy a dar la despedida, se va a cerrar la grabación y cualquier pregunta que haya, la podemos responder en los minutos que nos quedan.